tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Mundos Paralelos, este espacio de FICIP donde tratamos sobre los géneros fantásticos en sus diversas expresiones, como cómics, videojuegos, novelas. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un viaje al cine, específicamente a aquel cine que partió hablando de una temática que está muy en boga en estos últimos días por el estreno de una película de Spielberg, El Día de la Revelación. Me refiero al cine que trata sobre contactos extraterrestres o invasiones extraterrestres, que es un cine que tiene mucha data. Prácticamente tras lo que ocurrió en Roswell en el año 47, ya comenzaron a aparecer muchas películas que trataban sobre esta temática. Y para hablar de este tema, hoy tengo un invitado con quienes hemos tenido muchas tertulias donde hemos conversado el tema, un tema que nos resulta muy entretenido de dialogar. Y él ha tenido participación en ediciones pasadas de Mundos Paralelos por su proyecto de la revista Insomnia. Él es diseñador gráfico, animador, ilustrador. Me refiero a nuestro amigo Jorge Vivanco, que está acá junto a nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola Francisco, bien, súper bien. Entretenido Qué aquí bueno, de espero participar. que este diálogo que se nos va a dar ahora sella un poco, refleje un poco aquellas conversaciones que hemos tenido en algunos momentos donde hemos dialogado en torno a la temática del fenómeno ovni, extraterrestre y todo. Y para ir como marcando pauta respecto al tema que vamos a tratar, vamos a compartir unos videos que tienen que ver justamente con películas emblemáticas que han tratado este tema del tema extraterrestre en diferentes épocas del cine. En particular, acá vamos a ver la ¿Quién primera es? película que fue bastante reconocida porque está basada en la novela de H.G. Wells, ¿Qué La cree que Guerra de está los haciendo? Mundos. Es una película del año 1943, ¡Tío! ¡Tío donde se puede decir Marty! que Es esta película demasiado tarde, refleja de alguna estamos lejos. forma todo Aunque lo que tiene que camine ver a con través del la Un valle de poco fuerte paranoia el que se audio. produjo tras lo que ocurrió en Roswell en el año 47. El cine comenzó a Mm. reflejar esto con muchas películas, acá en este caso una invasión marciana. Jorge, ¿tú tienes recuerdo de esta película? ¿La has visto alguna vez en tu infancia, en algún momento de tu vida? Sí, sí, un clásico igual. La verdad es que esta película, bueno, obviamente está basada en un libro, eh, pero desde el punto de vista técnico está bastante bien hecho para la época. O sea, debe haber Sí. sido en su impacto, los efectos especiales, tiene buena edición también. Y bueno, y aborda desde el punto de vista de que son marcianos, en este caso, los que vienen a invadir. Ya en esa época también estaba el concepto, la idea de que podía haber vida en ese planeta. Así es. Se especulaba mucho de que Marte era como el lugar de donde venían principalmente los extraterrestres tras el libro de H.G. Wells de 1898 y esta adaptación que es del año 1953. Sabemos que previamente había habido un radioteatro con bastante paranoia en las ciudades americanas, donde la gente incluso comenzó a arrancar pensando que era real y era en el fondo un radioteatro que se llevó a cabo basado en la Guerra de los Mundos. Eh, Aquí, bueno, Esta, claramente tenemos evidencia con esta película de que la idea que existía en esos años era una invasión, que los extraterrestres no iban a ser amigables, que iban a tener, buscar invadirnos, atacarnos, acabar con nuestra civilización de alguna forma. Eh, ¿Qué opinión te merece a ti esta postura respecto al tema? eh, bueno, eso igual se viene analizando con bastante tiempo el tema de que los extraterrestres o los seres del exterior vienen a, a invadirnos de alguna manera. Eh, no sé, igual ha pasado harto tiempo desde esta época, se ha analizado desde hartos puntos de vista y se tiende a ver, se ha actualizado un poco ese contenido, a que es bastante extraño. Bueno, en este caso venían de Marte, por lo menos está más cerca, pero Sí. se hablaría dentro de las teorías conspiranoicas de que vienen de otras galaxias, otros sistemas estelares, y es raro que vengan a la Tierra de tan lejos. Obviamente se entiende que tienen tecnología muy avanzada, por lo tanto pueden viajar eh, sin problemas de, no sé, plegar el espacio. Ahora hay muchas teorías que ya se han vuelto más pop de cómo podría generarse algún viaje espacial, ya que se pueden explicar de alguna manera.
Claro, de pero alguna forma, el correr de los tiempos ha ido dejando en claro que y el avance de la misma física a nivel científico especula muchas veces sobre posibles tecnologías que podrían justificar viajes tan distantes. El tema es que es teoría. Eh, Estos seres aparentemente de existir habrían alcanzado la tecnología para aplicar esta teoría que de momento solamente los científicos manejan. claro, claro, tendríamos, si es que eso fuera real, de que pueden llegar a la Tierra, considerando las grandes distancias que existen en el espacio, estamos hablando que tendría que ser una civilización, una cultura extremadamente avanzada, o sea, de probablemente, Sí. no sé, 4.000, más de 5.000 años, si nosotros calculamos cómo ha avanzado la tecnología en la humanidad, por ejemplo, para hacer una comparación, quizás tendríamos que hablar, no sé, de 50.000 años en el futuro, más Sí. todavía quizás para poder alcanzar, o sea, y quizás como dicen por ahí, tecnología que parecería magia, dicen algunos. Justamente ese punto te iba a comentar de que lo que para nosotros actualmente es cotidiano, quizás si lo ponemos en un contexto de gente de un par de siglos en el pasado de la humanidad, es casi mágico. Entonces, también ahí viene otra rama de las teorías que surgen respecto a esto, de que muchas veces se habla de que los seres estos que nos visitan o que nos visitarían podrían ser eventualmente seres humanos del futuro que viajan a la Tierra en nuestra época porque ellos quedaron sin recursos, porque necesitan rescatar su biología porque ya no están agonizantes. O sea, hay muchas teorías al respecto también. Sí, sí, se abre, es que la especulación de esto da para mucho, además hay hartas personas que se habla del tema de los contactados, que me imagino que iremos conversando eso Sí, mientras avanza las películas que vamos a ir viendo. sí. Eh, pero bueno, volviendo al tema de la película y de la época también, desde los años 20 también se hablaba, estaban todas estas revistas pulp también, que de la ciencia ficción eh, primeriza, también se habla de Julio Verde, también tienen por ahí Sí, no habla tanto de extraterrestres, pero habla así de viajes espaciales. para la luna, El claro. tema de la especulación hacia el espacio y además que la curiosidad también se genera. Hablamos que en los 1900 aproximadamente, en esa época, todavía no se descubrían algunos planetas, sistemas estelares, todo era un misterio en realidad. Así que Sí, daba para mucha especulación, en verdad. así es. Bueno, esta película fue como quizás tuvo una producción para la época más adelantada. Sabemos que hay mucho más cine dentro de este ámbito en los años 40, años 50, años 60, pero la película que de alguna forma retomó el concepto de la invasión alienígena y que puso en boga nuevamente el tema en los años 90 fue la película El Día de la Independencia, que fue estrenada bueno, dirigida por Roland Emmerich, y una película que también recoge elementos de la cultura pop respecto al tema, pues el tema de las abducciones, el tema de los experimentos, de que el gobierno americano tiene guardadas tecnología extraterrestre. Entonces, de alguna forma, aquí se retoma toda esta mitología que está en torno al tema ovni, al tema contactos, bajo la misma premisa de la película anterior, en la invasión, y vemos que estos extraterrestres destruyen lugares emblemáticos, algo característico del cine de Emmerich. Claro. Sí, que esta película, bueno, estamos hablando bueno, año 96, ahí dice, Sí, estamos hablando también de que se empezaba a acercar, yo creo que varias películas de esa época, ahí se adelantó a la siguiente. sí, Eh, el tema es que nos estábamos acercando al año 2000, ¿ya? sí, Al cambio de milenio, y también se hablaban un montón de cosas que también ocurrió con el año 2012, o sea, cada cierto tiempo hay un nuevo ciclo de fin del mundo o invasiones extraterrestres. sí, Eh, pero esta película, obviamente, Roland Emmerich intenta hacer algo más taquillero, porque además, sí. taquillero hablando de cine también, para vender, Blockbuster, eh, blockbuster y que la gente vaya a una película para verla en el cine.
entretenida por lo demás, pero tenía varios actores, Will Smith, y otros actores, el Goldblum, ¿cómo se llama? El Pullman, el presidente. Pullman también. Y algo que es interesante de esta película es que aborda varios puntos de vista. Sí. No es como solamente el personaje que es Will Smith nomás, sino que van tocando diferentes puntos de vista de la gente común. Había un piloto también en la película. Sí. Ahora, también trabaja el tema de la espectacularidad, ya lo Sí. monumental que son las naves. Y hay un tema que, bueno, que obviamente es lo que está ocurriendo en Estados Unidos con las invasiones a los países de Medio Oriente. Justo cuando revisándola un poco las imágenes, muestran a Estados Unidos súper colosal, con aviones, con submarinos, y muestran a Medio Oriente y los muestran en una especie de casi carpa, con En el desierto. turbantes, en el desierto. Es como que, ahí hacen Medio Oriente. Y ahí hay un tema ahí de propaganda, y lo que quería comentar un poco, que todas las películas que vamos a revisar son todas desde la visión desde Estados Unidos o de Occidente. Así es, Entonces, principalmente toman esa visión. claro, entonces hay que tener cuidado también en ese sentido de qué es lo que nos tratan de comunicar. Claro. Prefiero como poner atención. Obviamente entre tensión y uno lo pasa bien, pero también hay un Igual mensaje. los cineastas de alguna manera siempre tienen como una postura un poco más crítica al establishment y de alguna forma también aquí como que dejan entrever de que independiente de lo poderoso que es Estados Unidos, arrasan en un día con ellos los alienígenas. Obviamente sale después la figura del presidente, que él mismo también es piloto, ya hay ciencia ficción pura, pero de alguna Julio, forma igual hay como un cierto como crítica o media subliminal a decir no somos tan bacanes como nos tratan de pintar. Bueno, Roland Emmerich es alemán, no es americano, pero desarrolló casi toda su carrera en Hollywood. Pero eso igual es como esas como puntos de vista que suelen estar escondidos en estas películas, igual son interesantes de abordar. sí, bueno, igual ocupan aviones y bases militares norteamericanas, entonces igual hay como un tema de mostrar equipamiento, eso lo vienen haciendo hace rato en todo caso. Sí, Pero, claro, bueno, aparte esta película juega con el tema de la del Área 51 y que van a una... Y hay otro mito también ahí que no se sabe, y algunos dicen de que en realidad es más fácil decir que hay naves extraterrestres y ovni que decir que están ocupando, tienen aviones de guerra o que hacen investigación. claro, como ocultar cierta tecnología ante los adversarios, que de alguna Claro, forma es mejor encubrir con el fenómeno ovni. claro, que salga en el diario que vieron ovni, o que a diferencia que sean aviones de prueba o de Exactamente. combate ultra secreto. Sí, bueno, ahí vemos la destrucción de la Casa Blanca, que como lo más emblemático que podría pasar en una película americana. Y bueno, otra película que retoma también este elemento, que ya fue en la década del 2000, el año 2005 específicamente, de la mano de Steven Spielberg, protagonizada por Tom Cruise, es La Guerra de los Mundos, que esta es una visión distinta a la que se planteó en la novela y en la película de los años 50, porque también ocurrió en una época post 11 de septiembre, o sea, incluso se toca el tema de que la gente pensaba que era un ataque terrorista lo que estaba pasando. También agarrado un poco del escenario político y la contingencia americana de la época. Y bueno, que obviamente no se trataba de eso, sino que de una invasión marciana, en este caso que también es como, tal como la fuente original del libro, son alienígenas que vienen desde Marte y que tenían sus naves sembradas hace milenios, por lo que dicen ahí en las bajo Mm. tierra. Eh, ¿Qué te pareció esta visión de Spielberg a la Guerra del Mundo, que es la única prácticamente película de él donde tiene una visión más negativa hacia los extraterrestres, porque las demás es más positiva? Sí, bueno, como comentaste, yo soy diseñador gráfico, me gusta todo el tema arte, efectos especiales, y siempre me estoy fijando en el tema del diseño, qué tan original pueden ser también con las cosas. Y acá estos trípodes caminantes, la verdad es que son muy, muy interesantes, se ven originales. La verdad es que todo este tema que está mostrando justo en los ataques, como que los desintegra, los vuelve como ceniza. Sí, Llama la atención también, aparte, bueno, aparte está Tom Cruise,
que, o sea, películas de ciencia ficción. Y corriendo como siempre. Claro, Paco lo corre con las manos abiertas porque le da más velocidad. No, esta película es interesante, entretenida. Bueno, aquí hay hartos actores que, sobre esta Dakota Fanning, que estaba chica en ese momento también. Pero bueno, claro, es una nueva interpretación de la película que estábamos viendo al principio, que actualiza un poco los contenidos. Y de alguna manera también aquí plantea elementos como más de la disgregación familiar, de los problemas, que aquí es un tipo que está divorciado, que los hijos lo van a visitar, la separación de los hijos que lo ven como un inútil, o sea, igual se tocan otros temas que de alguna forma no son precisamente el centro, o sea, de alguna manera tú dices sí, trata de una invasión extraterrestre, de marciano y todo, pero también hay como historias que abordan elementos más humanos, más cotidianos, como el tema de la relación de una familia, el tema de la locura, que este individuo que está encerrado en un subterráneo y que está como loco, rayado con lo que pasó. Se tocan otros temas que de alguna forma contribuyen, enriquecen la historia más allá de lo que es una puesta en escena grandilocuente de ciencia ficción. Sí, sí, bueno, está, claro, interesante lo que comentas tú porque está el tema de la empatía. O Sí. sea, como tú comentas, la familia disgregada, está separada. Eh, ¿Qué haría yo en este caso si yo soy el personaje? ¿Qué es lo que puedo hacer? No tengo armas, no tengo nada, no soy eh, Will Smith como que me robo una nave y les voy a disparar a los Claro, extraterrestres. En este caso acerca un poco la idea de es un cómo uno hombre se... común. Claro. Sí. Igual hay otro elemento que vamos a ver constantemente, pero en estas primeras películas que están mostrando, tiene que ver esta teoría del enemigo externo. Sí. De hecho, en la película en La Guerra de los Mundos, en la primera, dicen eh, que son los rusos. Pueden ser Sí. otra vez los rusos, una cosa así. Y en Acá la los segunda, terroristas, acá hablan en esta versión de los terroristas que pueden ser, que, los por lo que había terroristas. ocurrido en Nueva York. De Entonces, hecho, de alguna forma, varias películas tocan que estaban cercanas a esa época, tocan esa temática del terrorismo. sí, de alguna Y forma, demasiado los como que marca los miedos sociales, de alguna forma, están como traslapados con lo que tiene que ver con el tema extraterrestre, es decir, bueno, acá, ¿qué es lo que teme en una época? Fue, como tú indicaste, la antigua, la Unión Soviética, en los años 90 el tema de Medio Oriente, con las guerras del Golfo, acá el terrorismo, entonces, siempre como que hay una lectura secundaria que tiene que ver con elementos de actualidad, pues, de lo que está ocurriendo en la sociedad americana. Eh, Obviamente, como tú indicaste, desde la óptica de ellos, que también tienen el presupuesto para hacer este tipo de producciones, pero hay otras producciones que de menor quizás cuantía, de que costaron menos en otras latitudes, pero que quizás son más fieles a la historia original, como que no le meten el elemento social de la época que está viviéndose, como son más atemporales. claro. Y bueno, aquí en estas primeras tres películas vemos reflejado el tema principalmente que tiene que ver con la invasión, con la llegada del extraterrestre de manera arrasando, destruyendo todo, como enemigos. Pero en los años 70 hubo una película, también de la mano de Spielberg, que tomó quizás ya un camino distinto. Si bien igual está presente el tema de las abducciones, está presente el tema de los avistamientos, es una película que por ahí se habla de que se basó en unos documentos, el proyecto Libro Azul, incluso que aparece en la película el que estaba a cargo de ese proyecto en el final, donde hay este contacto. Y me refiero a la película Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg, del año 1977, donde aquí vemos desfilar en pantalla todos aquellos elementos que a esa época eran parte de la cultura popular relacionado con el tema ovni. El tema de los aviones que se detectan en radares, cosas raras, las luces en el cielo. ¿Qué te parece esta propuesta de Spielberg de fines de los años 70? Eh, yo creo que esta es la mejor película de Spielberg. ¿Ah? O sea, aquí agrega todo, desde aquí mucho, eh,
directores que lo siguieron, bueno, copiaron un montón de elementos fantásticos. No sé, bueno, aparte de la parte de, o sea, el tema ufológico, como dices tú, pues, agrega casi todos los elementos y juega el tema con el misterio, el suspenso, el tema de los niños lo agrega. Sí. Y está el tema ese del niño indefenso, y también él juega los colores con el tema de las pesadillas. Bueno, ya había hecho Poltergeist, si no me equivoco. No, eso es posterior, es de los años 80. Sí. Había hecho Tiburón. Ahí sí, claro, Tiburón. Pero Tiburón, claro, es como no tiene todo el presupuesto que tenía acá. Sí, de hecho, se comenta por eso mismo. Tú mencionaste un concepto que se utiliza, que es parte del vocabulario, digamos, ovni o extraterrestre, que es el tema de la abducción. La abducción es un secuestro. Sí. No le decimos secuestro porque suena demasiado fuerte, pero te están llevando sin tu consentimiento. Claro. Entonces yo les digo, si vienen los extraterrestres, no vayan con ellos. Eso acá ocurre, se lo llevan al niño, lo secuestran, pero resulta que, bueno, vamos a hablar aquí sin spoiler, por lo menos hasta aquí, porque estas películas ya son clásicas, a menos que quiera, no la haya visto nunca, se llevan gente, digamos, para decirlo alguna y claro, trabajan el tema del misterio, resulta que después los extraterrestres son buenos, entonces hay un tema ahí esto me da vuelta, el tema de que son tan avanzados, suponemos que son tan avanzados que no pareciera que no entienden nuestra forma de ser, de nuestros sentimientos, las cosas que nos dan miedo, por qué aquí aparecen estas luces que alumbran espontáneamente. Eso es algo que me llama la atención, pareciera que no le falta el tema de la empatía y trabajar a los extraterrestres, o no sé, o son como muy infantiles nos están descubriendo, no sé, ahí me genera Como que tienen otros códigos morales, dices tú, una cosa así. Pareciera que funciona así, porque esta idea se repite, lo vamos a ver constantemente. Bueno, obviamente las películas que estamos viendo, pareciera que hay diferentes razas, están los trípodes, están los de la independencia que son como con tentáculos. Sí. Es como también, claro, tiene para todos los gustos al final. Pero los que aparecen acá son también los clásicos grises de las películas, los que son con ojos almendrados, con cabezas grandes. Y de hecho aquí aparecen de diferentes tamaños. Algunos pequeñitos que parecen niños, con los que son como que miden como 3 metros. Pero estos efectos de las naves los encuentro fantásticos, muy bonito. Hay algo que mencionar acá, que para los que les gusta el tema de la ufología o el tema de los extraterrestres en general, Steven Spielberg igual hizo harta investigación. Sí. A diferencia de la Guerra de los Mundos, que está basado en un libro, y ahí puede jugar un poco con la parte conceptual. Acá él ocupa la cultura pop, digamos, la investigación de los contactados, o de lo que se habla del tema de los ovnis o extraterrestres, de lo que se estaba ocurriendo en esa época. Pero igual él busca fundamento en algunos científicos que igual les interesaba el tema. Entonces, entre eso hay un científico que aparece que el que está llevándole en un momento, cuando están todos mirando la nave cuando aterriza, que es un científico que se llama Jack Vallée. Vale. ¿Ya? Que estuvo involucrado en el proyecto Libro Azul, ¿cierto? El Jack Vallée seguía ¿cómo se llama? Allen Hynek. Allen Hynek, el del Libro Azul. Ya. Para los que también siguen el tema ufológico, él, claro, fue contactado por los servicios secretos también norteamericanos para investigar casos extraños, digamos. Era como el archivo secreto X verdadero, en realidad. Claro, hay una oficina que se dedicó a recolectar para descartar casos o dejarlos quizás no aclarados, pero sí que no tenían explicación. Como decir, claro. Esto se explica, esto no tiene explicación. Claro, y el Libro Azul que comentas tú, que era documentos donde iban apareciendo estos casos y iban tratando de descartarlos. Que al parecer parece que había más cosas raras que
O no, no es que había más cosas, habían cosas que sí se descartaban y otras que eran bastante extrañas que no había cómo justificarlas. Sí, Pero Jack Valés era, digamos, discípulo de Allen Hynek. Y el personaje que aparece ahí está influenciado por Hynek. El que está ahí justo en esa escena, está mirando para allá. sí, Al otro personaje que bueno, lo invitaron, digamos, en este caso lo invitan porque le hacen con la mano y él acepta. claro. Pero al niño lo secuestraron, para decirlo, Sí, claro. Se lo los llevaron de amiguitos. paseo. ¿Ah? Y no solo a él, sino que a mucha gente, porque en ese Ah, momento sí, del final de la película devuelven como a gente que había desaparecido a lo largo de mucho tiempo. Es claro. como que, pero para la gente, pues ahí se usa el tema de la teoría de la relatividad de Einstein como que no había pasado tiempo, como que para ellos no había pasado mucho, pero para la gente que lo esperaba en la Tierra había pasado muchos años. Habían incluso pilotos que habían desaparecido como en la Segunda Guerra Mundial, algo así, entonces Sí, era... pues también hay como esa teoría, no recuerdo dónde salía, que claro que se habían descubierto, se habían encontrado gente que en barcos y aviones, etcétera. que habían Ahí se ve desaparecido. el niño mirando las luces, y esto es muy como que, Para el niño ¿cómo era pues, atractivo, como un juego. Que de alguna un juego? manera quizás se linkea un poco con lo que vamos a comentar en la última película, que esta cosa de que quizás para ciertos niños el tema es visto con otros ojos, no con los ojos Ah, de la sí, pues, realidad, es por verdad. decirlo de alguna forma. Mm. Eh, bueno, y como comentamos en este caso, Spielberg se la jugó por una historia donde los extraterrestres quizás son menos malignos, menos dañinos como lo de las películas que vimos al principio de invasión, y quedó tan fuertemente marcada en la audiencia esta forma de ver a los extraterrestres que en el año 1982 se repite con una historia, pero ya más en un tono más de aventura, un poco más como una fábula infantil, con la película Etel extraterrestre, que vemos en las imágenes que vienen a continuación, y que de alguna forma, bueno, es una de las películas que fue más taquillera en la historia del cine en su momento, y fue un año bastante particular porque hubo otras películas bastante buenas que quedaron desplazadas por ET. Ahí está Blade Runner, está The Thing, porque fue tan taquillera esta película que le quitó pantalla a las otras, que no eran porque fueran malas, sino que porque en el fondo la gente se volvió loca con esta película en particular. Sí, bueno, y las otras películas que mencionaste igual se convirtieron en, En en, clásicos. en clásicos. Sí. ¿No? Claro, no ¿Cómo hubo volverlo? éxito de taquilla en su momento, pero con el correr de los años la gente las descubrió y les dio su sitial, su valor. Y Bueno, probablemente, es más bien una película orientada para los niños, es como más una aventura, algo más como liviano, entre comillas, aunque también está presente el tema de la separación de los padres, de que hay un tema familiar de por medio, pero claramente no busca esta rigor que se presentó en encuentros cercanos de ese tipo. sí. Mientras hablaba, estaba pensando en las dos películas que mencionaste también, que lograron convertirse también en hacer franquicia después. Así Pero es. de ET no han sacado más, no han estrujado más lo que podrían De convertir hecho, en serie. ahora hace unos días salió una entrevista a Spielberg donde le preguntan justamente si efectivamente él pensó alguna vez una secuela y dice que no, que ET se fue y nunca más volvió. Por ahí hubo una publicidad hace unos años donde aparece ET nuevamente con Elliot, con el actor Henry Thomas, adulto, que se reencuentran, pero era una publicidad, Mm, no era algo oficial. Y bueno, por ahí hay teorías que hablan de que este universo donde aparece T pertenece al mismo universo de Star Wars de Lucas, porque Lucas puso a estos personajes en el ah, Senado Galáctico y a su vez acá aparece T identificando a Yoda. Entonces, pero son cosas de Easter egg más bien, creo yo, y claro, que como los dos directores son amigos, bueno, ahí sí. utilizan parte de sus creaciones en sus películas. Dicen que salía un cráneo de ET en una película de Depredador. ¿No? ¿Será verdad? No, no, mentira eso. No, no sé, lo Quizás. acabo de inventar. Bueno, Eh, hay hartos memes relacionados con ET por ahí en ¿cómo se llama? Hay unas animaciones que son bien satíricas con stop motion, donde lo muestran como que él venía de un planeta donde no todos eran como él, sino que había gente más musculosa, pero que él era como medio perno. y, que, ah, y que como que él era
pero Robot Chicken, en esa serie se ve eso. Pero claro, bueno, esta película, en lo personal yo le tengo harto cariño porque yo cuando se estrenó tenía 10 años y no estaba pasando por buen momento anímico y al ver esta película en el cine como que fue un alivio. Ya. Bueno, esta película influencia a Stranger Things. O sea, Claramente tiene elementos exactos, el tema de la como, bicicleta, de la aventura de niños, sí, sí. sí. Aunque Stranger Things se fue para un tema más, un poco más siniestro, acá quizás es más optimista esta película, porque lo más Sí, siniestro que se ve es cuando es perseguido por los agentes estatales que quieren llevársele, pues es como eso lo sí. más... Y como tú lo dices, la película es más infantil, por lo tanto hay cosas que son, de hecho los policías, todos funcionan así como son medios torpes para que avance Claro, la película, sí, ah, para que se cumpla el objetivo narrativo, obviamente. sí, Hay otra película que es parecida, que obviamente no tiene la taquilla de esto, que era Mi amigo Max, que era como más un blockbuster de fin de semana, sí. pero era como la competencia, y yo me acuerdo que vi más esa que ET. Como Claro, y que esa película se estrenó años después, creo que fue cerca de los 90 y mm, claro, y tenía como tono más, era más humorística, como más más, humor, claro. sí, Y la familia llegaba a la ciudad también y todo el tema, pero sí, yo estaba recordando otras eh, parodias y películas, por ejemplo, o sea, series, por ejemplo, en Alf, sí, también también. ahí convivían escondían la criatura en la casa, Sí, no querían que saliera la criatura. así es, claro. Bueno, acá vimos el lado amigable, el lado más cercano a la humanidad de los extraterrestres, partimos con la invasión, y ahora vamos a pasar a un tema que quizás es como el más pesadillesco, que tiene que ver con las abducciones. Y en esta película que vamos a ver a continuación, justamente se toca, diría yo, que una de las que muestra de manera más cruda el tema de las abducciones. Me refiero a la película del Cuarto Tipo, que es una película del año 2009, dirigida por Olatunde Osusanmi y protagonizada por Mila Jovovich. Eh, Esta película, conozco gente que incluso como que le da cosa a verla porque le genera mucha ansiedad, mucho como temor, porque no sé si se sienten identificados con ciertas cosas, pero, o con ciertos temores que se plantean acá, pero es una película que en su momento igual generó bastante conversación. ¿Qué te parece a ti el planteamiento que se hace acá? Sí, esta película también es interesante porque lo aborda como una especie de documental, como que Mila Jovovich está interpretando lo que ocurrió realmente con otro personaje. Claro, Eh, Ahí, aquí en esta película agregan algunas cosas para dar la sensación de que hay algo que lo está observando, pero también aborda o profundiza el tema de la psicología. sí, De hecho, creo que ella es psiquiatra, como que bastante gente ha estado teniendo algunos problemas en Alaska, por ahí creo que va la temática, y ya hay alguna entidad y se les aparece el tema de los búhos. Eso yo lo he escuchado en otras personas, de hecho la película que está de moda ahora habla del tema un poco de los animales también. sí, Como que acá pareciera que, según Spielberg, en esta película que vamos a revisar o conversar un momento, esto de que los animales te observan de alguna manera porque hay algo extraño que está ocurriendo. sí, Pero esta película yo creo que sí tiene harto edición de video, pero no aborda tanto el tema del anillo volador, sino que es como que los entes están aquí, o sea, están al lado, abren tu puerta, entran en tu mente. claro, hay Y como bueno, ahí una, se escucha el tema del sonido, que también pareciera que hablan en un idioma extraño, sí, o intentan manipular de alguna manera a las personas. A mí no me queda claro si bien cuando vi la película qué es lo que querían hacer. Bueno, se ve que también está el tema que, bueno,
Uno de los temas de la abducción, que se habla de que te llevan a la nave y hacen experimentos contigo, eso también está dentro del mito también. Bueno, digo mito porque no hay pruebas, digamos, de que esto es así. Hay No hay gente que pruebas dice que científicas. sí, Pero dice que existe sí. el tema clínico de que hay gente que bajo hipnosis han relatado cosas extrañas. Entonces, ahí de repente igual Sí, es que busca quizás recoger esta película. claro, ¿dónde podríamos decir de porque si hablamos del tema científico, si esto ocurrió o esto toma elementos de la realidad para poder construirse como historia, Sí, es porque a lo mejor hay una serie de gente que está viendo un patrón y dicen aquí ahí podemos tomar una historia y profundizarla un poco más. sí. Eh, bueno, pero como volviendo al tema podría haber un tema como psiquiátrico, un comportamiento, creo que hay algunos investigadores hablan eso, de que hay como una repetición de patrones en Patrones, gente que sí. tiene. ¿Ah? Patrones comunes que se dan entre muchos Claro, como que hay miedo, o también podríamos hablar de que pueden haber gente haber sido afectada en su niñez por algún caso también, y sí, empieza a tener patrones cuando son grandes. sí. Aquí aborda otro tema y el tema que podría ser el tema religioso, eh, A las posesiones, como que de la- alguna la- forma la gente las está. posesiones, claro. Mm, Eh, sí. ¿Tú crees que esto obedece a algo psiquiátrico o crees que realmente la gente, porque claro, se dice ellos están convencidos de que algo les pasó, pero la psicología o la psiquiatría de repente puede esto encasillarlo en ciertas patologías, por decir, no, es que esta persona sufre, no sé, tiene alucinaciones, tiene esquizofrenia, no sé. ¿Qué explicación crees tú que la que a ti te deja como más, como te da más credibilidad? mm, difícil, difícil. Por supuesto que hay temas como antropológicos, por el comportamiento humano, el tema de querer creer en cosas, o poder justificar cosas de alguna manera, o eh, eh, justificar situaciones, o por ejemplo, hay gente que no es creyente y busca en otras cosas soluciones, es decir, va a la psicología o al psiquiatra para poder entender comportamientos de cosas que le están ocurriendo. Sí. El tema de los patrones es algo que ahí yo no sé, si se repiten constantemente situaciones. Eh, Porque a mí me resulta curioso que esto como que de alguna manera podría ir en la misma línea como lo que tú mencionaste por el tema religioso, en el tema de la gente poseída. Es como que las reacciones son parecidas, como que hay algo que lo atormenta, entonces quizás puede ir de la mano de la base de creencias que tenga la persona en cómo se producen estas alucinaciones que podrían ser. Entonces tú puedes decir, claro, si tú crees en el tema de la abducción extraterrestre, va a haber este tipo de cosas. Si tú eres religioso, va a haber un demonio. No sé si la psicología el, lo ha investigado, pero creo según, que a lo mejor podría ser una explicación que podrían darle. según Jack Vallée, y aquí quiero ser claro en esto, yo no soy científico, Claro, uno estudia, pero estas personas, Jack Vallée, por ejemplo, Allen Hynek, tenían estudios avanzados en psiquiatría, psicología, han viajado por el mundo, han recopilado información. sí, Entonces creo que ellos tienen mucho más base. Entonces yo de lo que plantea Jack Vallée es que la teoría extraterrestre de seres espaciales es un poco anticuada ya. O sea, hay que abrirse a otras cosas. De hecho, la ciencia ha avanzado en el tema de las dimensiones claro, y así otras cosas. Y el otro tema que por ejemplo, nuestros sentidos como humanos son limitados. Entonces no podemos percibir cosas que a lo mejor animales pueden sí percibir, son más sensibles. claro. Entonces, de alguna manera, a lo mejor, no sé, a lo mejor falta descubrir más cosas que estas personas o de donde saca la idea el director o los guionistas, podrían estar sintiendo, percibiendo. Podría haber algo extraño ahí detrás que no alcanzamos a notar. Por eso Claro. digo que el tema extraterrestre a lo mejor se está quedando corto y en el futuro vamos a seguir avanzando y vamos a descubrir nuevas ciencias y la ciencia
el tema se va a ampliar más allá. Sí, como que de alguna forma la explicación de hoy en día es esa, pero en el futuro quizás podríamos hablar de otras dimensiones, viaje Sí, del tiempo, otros factores, de alguna forma sí. que amplían la búsqueda de explicaciones al fenómeno, de alguna forma. Claro, aunque el fenómeno sigue siendo extraño, o sea, no se Sí, entiende. No así es. entendemos para qué. Si es que existe realmente, o si es que la documentación que se está dando al público y todo eso es verdad, o estos investigadores como Allen Hynek o Vallée tienen información de algo que está ocurriendo y es verdad, Sí, hay algo extraño ahí dando vuelta. así es. Bueno, acá estamos viendo una miniserie del año 2002, también que fue producida por Steven Spielberg, creada por Spielberg y Leslie Bohem, que recorre a lo largo de varias generaciones el tema de los contactados, gente que es abusiva, que incluso hay en un caso ¿cómo se llama? Una persona que engendra un hijo alienígena, o sea, tienen un hijo, con una mujer que tiene un hijo con un extraterrestre, de los que habrían sido sobrevivientes de Roswell. Pasan generaciones, después hay una nieta, y bueno, acá lo que plantea en el fondo esta serie es como que de alguna forma los alienígenas lo que buscan es mejorar su especie, porque ellos están de alguna forma mal, están agonizantes, y necesitan que su ADN se mezcle con el ADN humano, que es como más fuerte, y por eso recurren a experimentos, tienen algunos lo abducen porque son fuertes, a otros porque tienen el tema en sus genes alienígenas. Entonces hay todo una teoría aquí Sí, en esa serie. ese tema bueno, esto ya ahí se pasa a la otra. Ese tema el tema genético también es algo que viene, bueno, yo tengo nociones de los de los años 90, cuando estaba más chico, claro, se hablaba de eso, del experimento genético. Quizás esto viene hablándose mucho más antes. Claro. Habría que hablar de otro tema, la cantidad, hablando desde lo que se habla en la ufología. eh, Vuelvo a repetir, yo no soy ufólogo, sino que a mí me gusta el tema, me gusta Claro, por el tema somos como narrativo. aficionados nada más, porque no Sí, hemos conversado sobre la materia, pero sí. Si alguien va a colocar un extracto, me va a sacar y voy a aparecer como el experto. el experto. No, no me gusta el tema de la historia, el tema de la investigación, cómo se aborda, cómo se crean también, lamentablemente, en todo esto, mentiras detrás. Hay gente que quiere aprovecharse también de estas situaciones, porque hay gente que realmente sufre con el tema. Quiero Claro. decir eso, mencionar eso porque también hubo un programa en la televisión chilena que era bastante bueno desde el punto de vista como programa, era entretenido, hablo del programa OVNI de TVN, Sí. donde Patricio Bañado, el periodista, viajaba a Estados Unidos, iba a la NASA, o sea, tenía ese nivel de credibilidad. Claro. Iba con investigadores importantes norteamericanos, así que le daba un montón de sustento. Pero por detrás también habían casos que uno decía, pero esto será real, pero lo está diciendo Patricio Bañado. Él se estará exponiendo a esto que está ocurriendo. Entonces, después han habido casos que no han sido completamente desmontados, o sea, no desmontados, eh, explicados, diciendo de que hubo un montaje por detrás o tratar de inventar cosas. Y lo digo también porque hubo un programa del tema de Friendship, de la isla Sí. Friendship, esta isla que está en el sur de Chile, donde habría una especie de raza extraterrestre, etcétera. Y se habló en el programa de que había gente que se iba a curar por un cáncer a la isla. Y después, por lo que supe, por ahí hay gente que llamaba al programa al TVN para ver si podían llevar a sus familiares. Entonces, eso es algo que Claro, sobre como que todo, se tocan temas delicados y que la gente de repente puede ser susceptible a ello. exacto, exacto. Eh,
Bueno, y volviendo al tema de, claro, de Taken, claro, es el tema del trabajo genético y se habla de que, claro, pues algunas especies no se pueden reproducir, algunos son robots, y, y, se habla el tema de la exopolítica, que también que se habla de que habría unas civilizaciones espaciales y a diferentes niveles Sí, de conocimiento y inteligencia en estas razas, y entre esos estarían los grises que tienen este problema genético. así es. Claro, también aquí nuevamente Spielberg como que se va por una línea más de una explicación menos agresiva de parte de los alienígenas, que obviamente hay abducciones, hay cosas, pero quizás con no mala intención, entre comillas. Obviamente, para cualquiera que ha abducido no es nada bueno, pero desde la perspectiva del fin último, como que no es arrasar con la humanidad, destruir la humanidad, sino que en el fondo extraer ciertos elementos que les sirven a ellos y a la vez ellos aportar a la humanidad con otros elementos. Es como una suerte de intercambio de alguna forma que plantea que es como yo diría que es la teoría que más ha manejado Spielberg en su filmografía, salvo el caso de La Guerra de los Mundos, porque está basada en la novela de H.G. Wells, pero Claro. cuando se trata de Spielberg diríamos que él va más por ese camino, como que los alienígenas de alguna forma no son malignos, incluso son medio víctimas, que es como lo que vamos a ver en la siguiente película, que es la que está recientemente estrenada. Mm. Acá me refiero al El Día de la Revelación de este año, también dirigida por Steven Spielberg, y que de alguna forma ha estado en la controversia porque para muchos no fue lo que se esperaba. Dentro de los que me incluyo. Hay elementos que rescato de la película, pero hay otras cosas que de repente se sienten redundantes. Hablemos con spoilers nomás, porque de alguna forma yo creo que hace una semana se echó esta película, ya la gente que quería verla ya la vio. Entonces, comentemos con spoilers qué fue lo que nos pareció. Sí, bueno, coincido. Yo esperaba más, esperaba, no sé, superar encuentros cercanos, que hiciera una verdadera revelación. Eh, Desde mi punto de vista se pasa mucho tiempo en persecuciones y persecuciones y de verdad que se podría haber trabajado de muchas maneras y hartas cosas en la cultura pop que se podrían haber integrado. Creo que se pierde en el tema de este personaje que tiene como una herramienta que le permite teletransportarse o bilocarse, que se le llama dentro en algunas personas investigan ese caso de gente que puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Sí. Se pierde en eso, de repente se vuelve un poco fantástica, como demasiado infantil en los momentos. Claro, una Eh, acción muy espectacular y poco creíble en algunos momentos. sí, es que lo de poco creíble porque encuentro cercano es fantástica, o sea, me refiero no Claro, fantástica de aparece una nave gigantesca, aparece, baja, sí. y acá de repente por momentos estamos viendo esto que parecía como que era un cuento de Disney, no sé, coméntalo tú también porque no puedo entrar en detalle, pero Sí, no. bueno, en lo personal, creo yo que el metraje que se le dedica a la persecución es mucho. Yo creo que la mayoría esperaba que todo lo que, bueno, los trailers son engañosos, acá como que los trailers te muestran muchos elementos de la revelación en sí, que es lo que ocurre en el final de la película. Pero todo lo que pasa antes, en el fondo, es como muy, eh, como que uno siente que estiraron el chicle, como se dice, como que alargaron mucho algo para llegar a lo que uno esperaba que tuviera mayor desarrollo, que es la revelación misma. Entonces, ese tema creo yo que a mí me dejó con esa sensación de como que no con una sensación de que cumplió la expectativa. O sea, hay planteamiento interesante, claramente acá se muestra a los alienígenas como víctimas del ser humano, que todos los contactos que han habido con ellos han sido para traer su tecnología, para experimentar con ellos, y a su vez los alienígenas buscaban a la humanidad entregar un mensaje, que igual está presente el trasfondo político acá, porque si nos ponemos a hilar fino, acá se menciona en la película de que están al borde de la Tercera Guerra Mundial.
Sí, En la actualidad trauma. se especulaba que si sigue está como creciendo el tema bélico que está ocurriendo con Estados Unidos e Irán, podría gatillarse algo por el estilo. Pero entonces queda la sensación de decir, ya, justo pasa esto, al final queda como un final abierto, entonces uno puede especular, decir, ya, ¿qué es lo que se busca revelar? Revelar que ellos vienen a dar un mensaje de paz, que no peleemos más entre nosotros, que ellos somos nosotros del futuro, que ellos no nos quieren hacer daño. O sea, queda como muy abierto a la especulación, que quizás lo que buscaba Spielberg, como de alguna forma que cada uno llene esos vacíos, pero como insisto, creo yo que la revelación en sí, uno queda con sensación, pucha, yo quería más de eso, Sí, menos, quizás menos persecución y más revelación. el nombre podría haber sido otro, porque de revelación no dice nada nuevo, no, nada Claro, que, no sé qué es lo nuevo que quiera mostrar, no, de verdad que no, eso que toda la historia ya se contó en los 90, claro, todo no el hay día de un evidencia, elemento. Claro, el eh, elemento quizás nuevo puede ser ese que te mencionaba hace un rato, que de alguna forma poner esto en un contexto histórico de la humanidad, donde los gobiernos están mostrando videos, están reconociendo que hay cosas que no tienen explicación para ello y todo eso, que era algo que no ocurría antes porque había un ocultismo, pero eso nada más, es como decir ya. sí, sí, en la película en parte también hay unos personajes, una personaje que es religiosa, tiene unos Uh-huh. conflictos por ahí, como que perdió la fe o perdió, no es o sea, es creyente, pero tiene unos conflictos. Sí, En la película La Guerra de los Mundos, la primera que mostraste, esa película plantea cosas súper interesantes para la época. claro. Eran súper conservadores, de repente cómo hablan, se ve que el hombre abraza a la mujer porque la criatura los va a atacar. Y ya tienen planteamientos religiosos, de repente hablan de la religión, en parte cuando los vienen a atacar. Ya en ese momento se estaba planteando, en este caso ha pasado tanto tiempo aquí, se podría haber desarrollado mucho más. Aparece una monja, como que está abierta, parece que ya está más interesada en esto que está ocurriendo o que ya sabía algo, no sé. Pero no Claro, se como que profundiza nada de eso. Parece una película, no te pierdes mucho, de verdad, lamentablemente, con por ahí esta hay película. mucha gente que la calificaba como un capítulo de los archivos secretos X, y claro, de alguna forma siente eso porque como el desenlace, sabemos que está todo en ese entorno, como eran Mm, los archivos secretos X, sabemos que el entorno de los archivos secretos X, pues, tiene que investigar el tema, pero es como el trasfondo, pero no lo central. Entonces acá pasó algo parecido, como que tú sientes que el trasfondo ocurre en el contexto de algo que se quiere revelar algo, pero lo que se busca revelar tiene poco protagonismo al final de cuentas, porque mm. la película se centra más en llegar a ese momento, esos 20 minutos que pueden ser del final de la película que dura la revelación misma. Claro. Sí, no, sí, queda. es- esperemos otra película extraterrestre. Claro, De hecho, digamos, si. Claro, es como una película de aventura y misterio. sí. Eh, Que ya- recopila elementos quizás de la cultura popular actual, porque claro, antes teníamos lo que hizo Spielberg con el encuentro cercano del tercer tipo, era lo que estaba en estos archivos, investigaciones, y acá nos muestran en los minutos finales como una recopilación de imágenes que emulan los videos desclasificados que se han mostrado en el último tiempo, es como eso. Y bueno, y obviamente las cosas más antiguas del el supuesto caso Roswell, sí, pero también todo eso. cómo lo plantean, porque podrían haber hecho un flashback, de hecho muestran videos de grabaciones que tenían de época, Exacto. que con eso justifican el tema del flashback, pero podrían haber ir contando por un personaje que era más viejo, a lo mejor que vivió algo, no sé, se Claro. podría haber contado de muchas maneras. ¿Cómo muestran aquí los casos de estas de revelaciones?
Es que va la cámara, claro, es un video, una cámara graba a otra cámara. Exacto. No sé si se pierde el... Bueno, lo único que aparece al final es este extraterrestre anciano, que por ahí, igual yo no me fijé al ver la película en el momento, pero hay alguien que le dio una interpretación de que cuando la sacan de esta como esta, que estaba sellada como una especie de burbuja para aislarla, y le abren, como dicen que todo es metalenguaje, se dice de que después quedan estas echados atrás y que emula como unas alas de ángel. Entonces, como que hay gente que dice, aquí como que trataron de decirnos de que estos son los ángeles que siempre han estado y que nos están salvando en esta oportunidad de la Tercera Guerra Mundial. Esa es una interpretación que le dio a alguien por ahí que leí. Pero, pero son interpretaciones. Pero podría haberlos hecho evidentes y haberlos mezclado y dejar como pensando uno de que la religión se mezcla y siempre ha estado la religión en nuestra cultura y haber trabajado con el tema antropológico. Claro. Pero no, ni siquiera va por ahí. No, claro, es que quizás como... había una intención, pero no fue bien lograda, en el sentido de que a lo mejor Spielberg dijo, ya, yo quiero con esta película que cada persona interprete bajo su concepto de creencias qué es lo que estoy mostrando. Pero no se consigue, porque como que cada uno, o sea, queda la idea de que el metraje que está hecho para eso no es suficiente porque se destina mucho tiempo a la persecución, insisto. O sea, como película de acción, bien, o sea, del punto de vista de puesta en escena, de cómo está rodada y todo eso, súper bien. Súper bien. Pero desde el punto de vista argumental, queda al debe, porque se siente que hay más de lo que tú no esperabas y menos de lo que esperabas. Visualmente es una muy buena película, es muy bonita, las cámaras, cómo está editada, hay cosas que dan gusto verlas, cómo están filmadas. Sí. De repente hay un trabajo de la cámara que se mueve, yo me acordaba a Cuarón cuando filmó Hijo del Hombre, creo que se llama. Sí. Creo que se llama así. Hijos del Hombre. Sí, la cámara está adentro y se mueve, y acá también hacen lo mismo, y está bien integrado, muy, muy bueno el efecto de la iluminación, todo eso se agradece de Spielberg. Pero la parte narrativa, me dan ganas ahora de escribir mi propia historia, ese es el problema. Claro. Sí, pero bueno, igual yo creo que siempre se agradece que aparezcan películas que buscan poner en escena estas temáticas que nos gustan tanto. Independiente de que creo, bueno, yo me considero una persona un tanto escéptica. La única experiencia que he tenido de ver cosas raras en el cielo han sido 3 bolas de fuego que yo atribuyo a basura espacial, una estrella fugaz que pasó hacia arriba, pero yo creo que era desde el ángulo que la estaba viendo, y un aro de humo en el cielo que no le encuentro explicación, porque ni siquiera era como alrededor de la luna, era como un aro de humo. Pero eso es como lo más raro que he visto, que yo podría decir atribuirlo a cosas raras en el cielo. Sí, yo no he visto nada, en realidad. Pero como parte de la cultura pop me llama la atención. Sí. Y por otro lado, algo que es el tema de personas que deberían tener buena credibilidad, se exponen también a hablar de cosas. Sí. Hay dentro de la ciencia, hay científicos que quieren ir más allá a investigar. Sí. Otros, hay científicos, hay de todo en realidad, como todo en todas las áreas. Hay científicos que también son medio charlatanes, científicos charlatanes. Claro. Hay de todo. Sí. Y hay que estar atento a lo que nos estén contando, pues también hay pseudos investigadores que todo lo que se mueva es extraterrestre para ellos, entonces hay que estar atento. Hablo de unos mexicanos. Por ahí. Me parece el tema también, porque, bueno, yo soy de formación, soy periodista, estudié periodismo, y me acuerdo mucho que en la escuela de periodismo, un año un profesor nos dijo que en el verano era muy común que los noticieros abordaran el tema de que se veían ovnis, porque no había agenda informativa, estaban los políticos de vacaciones, no había pasando mucho, entonces ahí se le daba espacio a esas temáticas porque de alguna manera había que llenar en los noticiarios con algún material. Entonces, uno de repente queda pensando y dice, pucha, en realidad si esto siempre está pasando, pero no se informa siempre, no se cuenta siempre, se usa como para rellenar un programa o informativo,
también uno puede decir, en realidad esto obedece a cierto interés de poner el tema de la palestra cuando hay otro tema que se quiere tapar y cosas. Uno podría sospechar de cosas extrañas. Podría ser de que ocurre más seguido y se acuerdan cuando lo necesitan. Que no está Exacto. ocurriendo ahí detrás. Pero Sí. también hay otro tema, tampoco estamos mirando todo el tiempo para el cielo. Habría que preguntar a los controladores aéreos si ven cosas extrañas o les dicen, si quiero mantener mi trabajo, me quedo callado. No, y lo otro que a mí me llama la atención es que actualmente todos tenemos un dispositivo que graba, que saca fotos, y de buena calidad. Y sin embargo, siempre cuando aparece algo es borroso, lejos. Ya debería mejorar la calidad de las grabaciones, creo yo, ¿no? Sí, bueno, también se habla de que los extraterrestres o las naves aparecen en los campos más que en la ciudad. Como que dicen, ¿por qué? Claro. Siempre en el campo, ¿no? Sí. Sí, hay hartas cosas que son extrañas en el tema. Pero lo que no Ahora, cabe duda es que es un tema muy entretenido. sí, sí, entretenido. Es muy Así entretenido. que, pero bueno, ya sabes, si ves una luz extraña en el campo y hace movimiento, ángulo, línea recta, hay que arrancar. O sea, no vayas hacia allá, arranca. Tú, Oye, tú Francisco, esa luz que se ve no le ves atrás, ¿de qué buenas es lo que es? intenciones a un eventual es extraterrestre. No, ya de acuerdo con todo lo que uno ha leído, no parece que son muy buenos en realidad. O sea, Claro, obviamente aquí Spielberg nos quiere plantear su punto de vista que nosotros no los podemos comprender a lo mejor. Hay claro. un problema ahí de comunicación con estas entidades complejas. O Que en bien, algún lo que momento para mencionabas tú, nosotros no es bueno, para ellos no es malo. Puede ser también. Que este tema moral que conversamos en antes, que a lo mejor hay distintos niveles de punto de vista como ellos entienden o eventualmente ellos entenderían la moral a como la vemos nosotros. O sea, para ellos quizá tomar a alguien y experimentar y hacer cosas no es malo, es como cuando nosotros, no sé, pues tomamos algún animalito para hacer experimentos para encontrar un remedio. No sé, es como... claro, sí, también es interesante el tema de que a lo mejor mm, son inteligentes en algunas cosas y otras no. A lo Claro, mejor su empatía no pueden desarrollarla porque es bloqueada en algún punto. sí, Entonces no sienten ese... Pero igual dentro de la cultura o del mito, de las entidades que aparecen, en algunos casos se habla de que te genera una sensación cuando aparecen estos entes, una sensación de cercanía, de amabilidad, de bajarte esa tensión, de ese impacto, ese shock, de encontrarte con esta cosa extraña y de alguna manera te manipulan para que tú entres como en un estado de tranquilo. sí. Pero ese vínculo de repente se quiebra, se rompe. Por eso cuando mostramos en estas imágenes que los niños están tranquilos en un momento y les está apareciendo algo realmente extraño, Sí. cuando deberían estar asustadísimos. Y eso dentro de la cultura se habla de que ocurre. Y eso me parece también muy extraño que lo utilicen estas entidades. Claro. Pero Como una forma de que tú estés más tranquilo, como un efecto placebo. Es decir, ya no, eh, pero algo que le relaje, en este caso la niña que ve animales, como el onda Disney, como tú dices, que claro, es una casita en el campo, como... eso también, pues eh, alguno creo, no recuerdo el investigador que hablaba de que se genera como una campana de irrealidad. Tú entras un estado distinto, una dimensión en ese espacio, nadie está viendo lo que tú estás viendo. claro. Después no tienes cómo justificar que ocurrió algo extraño. Claro, Ese como es que un entra concepto, en la mente de la gente y crean una realidad alterna, como que ven lo que claro, ellos quieren que tú veas solamente. claro, hay hartos investigadores que hablan de eso, de que de alguna manera te manipulan para hacerte ver cosas extrañas o fantásticas, y por eso hay la cantidad de criaturas. Creo que algunos investigadores han tratado de hacer un catálogo de naves y de extraterrestres, y la verdad es que es interminable, no hay, Sí, es, es, es entretenido por lo creativo que puede ser el sí. fenómeno, pero no es difícil. Si hay de todo Bueno, para ahí lo que quieran. está también los escépticos que, entre los que me cuento yo,
que uno dice, pero ¿por qué tienen que tener forma antropomórfica si vienen de otro mundo, donde no necesariamente tienen que tener 4 extremidades, una cabeza, podrían ser seres de gas que floten o tener varias piernas, no sé, ser distintos, pero como que siempre el imaginario como que lo antropomorfiza, es como que se ven como parecidos a nosotros. Hay dentro de también de la cultura las criaturas que aparecían, no sé, pues el siglo pasado, o lo que se relatan eran como algunos como duendes, medios élficos también, Sí. incluso, bueno, yendo más atrás, cuando no se entendía todo este tema, este concepto de los ovnis extraterrestres, podríamos ir más allá al tema de la religión, que es lo que ellos entendían también por algo extraño, exógeno, porque estaba el cielo, el infierno, y aparecían criaturas extrañas también, entre ellos con cola de flecha y alas, que parecían reptilianos, como de lo que se habla ahora en la cultura. Así Claro, que, es como que obedece un poco a la cultura de la época en la interpretación a los fenómenos que no tienen interpretación. Entonces, podría eventualmente, más allá de estas teorías de alienígenas ancestrales, podría eventualmente uno decir, bueno, la cultura del momento, aquellas cosas que no tenían explicación, le da la interpretación en base al conocimiento que tenían en la época. sí, Y ahora, obviamente, en la actualidad, como tenemos una cultura más tecnologizada, obviamente lo atribuimos a tecnología y no a algo mágico, algo sí. como de otro, de algo que viene de algo más fantástico, como el infierno, el cielo, o Claro, los cuentos de hadas y todo ese tipo de cosas. claro. Eso hablaría también de que en las pinturas, en las pictogramas, eh, en los grabados que tienen algunas, o huecos grabados, o bajo relieve, mejor dicho, de algunas culturas también, los dioses se movían en carros y cosas, y bolas de fuego, qué sé yo, eh, pero para ellos no decían ovnis, tenían sus otros planteamientos, eran astrales, qué sé yo, viajaban por otra manera de explicar eso, cómo se podían desplazar. Pero hay está algo que se repite, el tema de a la creencia de que hay algo que está superior a la Claro, raza humana. que Es una constante, hay una constante tiene ahí. quizás un control que no tenemos nosotros, de ciertas cosas. Sí. Eh, ¿Y cuál es la teoría que tú sientes dentro de la especulación, obviamente, que sientes que te resulta más creíble? ¿Seres de otra dimensión? ¿Seres del futuro? ¿Seres de otros planetas? ¿Con cuál tú sientes que, independiente de que tú me digas, claro, sea de donde sea, yo me arranco igual si los veo, pero el punto es el origen. ¿Cuál crees tú que puede ser el origen eventual? Eh, Cuando al principio yo pensaba como un tema más espacial, como Yeah. de otros sistemas estelares podría ser, pero las distancias son demasiado largas, no sé, ahora recién se está hablando de esto de la curvatura, plegar el espacio, pero necesita una tremenda potencia energética para poder crear ese tipo de cosas o que cambie la física. Claro. Por ahí hay un investigador, Michio Kaku, eh, un científico también, norteamericano, bueno, es japonés, pero vive en Estados Unidos, habla de que para poder, la humanidad, para poder evolucionar, necesita controlar la energía de donde vive. En la Tierra primero, Sí. en este caso, salir de la energía fósil y después ir saltando, pasando los siglos para poder controlar la energía del Sol. Se habla de que debería crearse alguna tecnología que pueda capturar toda la energía del Sol y eso permitiría a lo mejor que podamos viajar a otros sistemas estelares y a lo mejor la humanidad podría sobrevivir a esas distancias. Claro. Entonces, si lo emulamos a una entidad extraterrestre que necesita viajar a la Tierra, tendría que tener eso, pero por 20, no sé. Esa tecnología, eh, quizás teletransportarse, no lo sé. O quizás generacional, como se dice, ese concepto de que en el viaje la gente va muriendo, pero van quedando gente nueva, van haciendo gente nueva, que al Podría final ser, los que parten el viaje no son los que llegan al destino final, porque también, podría ser que asumiendo
que la vida de otros mundos pueda ser similar a la nuestra, lo que vive una persona en el sentido. Claro, claro. Puede ser que incluso los grises o los extraterrestres que vienen son más bien la mente, no el cuerpo de estos seres, etcétera. Ahí podemos especular. Un cuerpo artificial, una cosa así como una especie Claro. de avatares, por decirlo de Entonces alguna se hace difícil desde lo que se ha planteado en la ciencia, el tema del viaje. Solamente lo único que lo puede justificar es que estén demasiado avanzados de cientos de años, miles de años en el futuro. tecnología que nosotros no comprendemos, claro. No comprendemos, claro. Sí. Pero la otra teoría que se está abriendo es la teoría de las cuerdas y dimensional. Y yo me inclino por ahí porque las cosas que aparecen o que se cuentan son tan extrañas. O por otro lado, no, las cosas que se le aparecen a la gente son absurdas también, comportamientos que parecen de circense. Y quiero mencionar algunas cosas que, por ejemplo, se habla de que las apariciones de Fátima, que tienen que ver con el tema cristiano en España, Sí. por ahí por el 1915 más o menos. Habían unos pastorcitos, unos niños que eran pastores con su oveja y empezaron a ver unas luces y fueron a ver de qué se trataba. La gente era muy religiosa en esa época y le dieron atribuciones de que esto que estaba ocurriendo eran algo cristiano, era la Virgen que había aparecido. La Virgen, Bueno, los niños hablaban de una señora, nunca dijeron la Virgen, pero la interpretación se la dio el resto de la gente. Claro. Y algunos decían que era la danza del sol, una luz que había bajado, que algunos dicen que era tan fuerte la luz que a los ojos de las personas, los brillos que se generaban como unos efectos lumínicos. Sí. Pero resulta que el análisis, bueno, la iglesia escribió el texto de lo que ocurrió, una interpretación que desde el punto de vista cristiano, lo que ellos vieron. Pero cuando entrevistaban a los niños, realmente no estaban diciendo que veían el Sagrado Corazón y la túnica de la Virgen. Y eso que ellos tenían una cultura cristiana, podrían haber sido más explícitos, pero como que fueron sujetos a interpretación más que nada. Claro, y claro, más gente lo fue a ver, más cristiano, entonces al final entra en un círculo de lo que el fenómeno bajo esos términos. Si es que esto es verdad, lo que ocurrió, porque si la iglesia dice que es verdad, puede serlo, si tanta gente lo cree a lo mejor, o lo inventaron, pero si los niños lo vieron que iban seguidos, después esto ocurría constantemente, ¿por qué no abrirse a la otra posibilidad física de que qué elemento físico podría haber ocurrido físico de la realidad, no del tema de extraterrestre, podría haber ocurrido? Y si hablamos del tema extraterrestre o dimensional, tampoco tiene sentido que aparezca algo ahí, les manda un mensaje que va a ocurrir en el futuro. Bueno, ahí hablaban tema de la guerra, de todo eso, como que de alguna forma había un mensaje antibélico de por medio. Claro. O sea, uno podría decir, parecido a lo de los extraterrestres que también aparecen cuando hay una catástrofe, algo, y dice que se ven ovnis, cosas, como que están observando fenómenos que ocurren en el planeta o están tratando de advertir algo. Entonces, ese es otro tema, pues el tema de querer como cuidar el planeta y querer dejar un mensaje ecológico. Pareciera como un tema New Age, así como que, no sé, somos sus hermanos mayores, no sé, cosas. Claro. Creo que hay que observarlo y cómo va cambiando el tiempo, va pasando el tiempo y como dices tú, la ciencia va avanzando, se van descubriendo nuevas cosas y ahí puede estar la explicación. Podría estar la explicación. Sí. Ahora, el tema de estos de las revelaciones, yo siempre digo, ya Estados Unidos lanzó muchos casos de revelaciones, pero no sé qué dicen los demás países. Deberían tener también. Bueno, Chile sabemos que se caracteriza porque tenía una oficina donde se analizaban estos casos, que era algo innovador con respecto a otras partes donde claramente lo oficial era negarlo. Acá al menos había una intención de investigarlo, de decir, a ver qué es lo que pasa acá. Claro, se abrían a ciertos casos, sí. Bueno, Jorge, agradezco mucho que me haya acompañado en esta oportunidad en Mundos Paralelos para hablar de un tema que nosotros hemos conversado así en tertulia, en conversaciones. Yo creo que a todos nos pasa que cuando sale este tema es un tema que da para mucho. Y en esta oportunidad, bueno, aprovechando que se estrenó recientemente la película de Spielberg,
quisimos repasar un poco lo que se ha hecho en el cine, que obviamente hay muchas más producciones, pero acá tocamos una emblemática y a la vez tocaban los puntos clave de este fenómeno, que es el tema de la invasión, de las abducciones, de los contactos, todo eso. Y éxito en todos tus proyectos. Estamos viéndonos Gracias. por ahí en alguna de las tantas actividades donde nos topamos. Y no sé si quieres comentar alguna actividad donde tú estés participando, algo académico. Si bueno, Jorge hace clases en el tema de animación y videojuegos, esa es como su especialidad. Eh, no sé si hay alguna actividad que tienes en carpeta y que quieras difundir. No, la verdad, por el momento no. O sea, hay hartos proyectos o sea, que estamos preparando, pero a veces, o sea, hay temas que se tienen que postular o proyectos que se están iniciando, entonces Ah, ya. eso toma Están tiempo. todavía en planificación. Cuando, cuando ya estén listos, ahí ya los vamos a comentar. Pero Perfecto. son temáticas de narrativa principalmente, de cómics, animaciones y otras cosas que espero poder sacar en algún momento ahí para la gente que me sigue en mis redes. Actualizaré mis redes sociales que están bastante Sí, botadas por ahí. Pero por el tema académico no, o de las clases como docencia, me quita o me toma mucho tiempo y trato de hacer lo mejor posible en esas actividades también, entonces tengo que dejar las otras en los momentos que puedo, claro. en espacios que se Se abren. hace Así más, como esto, que eso es entretenido también, conversar de estas temáticas, siempre va a ser el entretenido tiempo es un compartir. valor escaso. Sí. Sí. Bueno, Jorge, gracias por tu compañía en esta edición de Mundos Paralelos Gracias y a ti, hasta pronto. Francisco, igual. Nos vemos, que esté muy bien. Bueno, amigas y amigos, esta fue una nueva edición de Mundos Paralelos, en esta oportunidad hablando sobre extraterrestres, el cine y Spielberg, que es uno de los directores que más ha abordado esta temática y a raíz justamente usando como pretexto el último estreno de su película El Día de la Revelación. Los dejamos cordialmente invitados para una nueva edición de Mundos Paralelos, donde hablaremos de géneros fantásticos en sus diferentes plataformas, ya sea videojuegos, cómics, novelas, audiovisual. Y la próxima semana vamos a tocar una temática que no hemos tocado, que son los juegos de rol. Hasta pronto, nos vemos.